¿Qué importancia tiene la historia de Jesús? Tenemos a Jesús en los evangelios, pero estoy hablando de comprobar la historicidad de Jesús fuera de los evangelios. Si esta persona existió, ¿qué importancia y relevancia eso tiene? Para mí tiene mucha e inclusive significativa concerniente a nuestra realidad. ¿Y por qué? Por el principio básico que es la verdad. Y la verdad demostraría, y siempre ha demostrado, lo que es, lo que está pasando, lo que es verdadero. Entonces, por eso en la historia de la Biblia tenemos a un tipo de Jesús, a un tipo de Jesús que fue Dios, que fue un Dios, que fue Dios encarnándose como un ser humano. Es esa narrativa, a diferencia de, no, Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Jesús fue hijo de José y María. Entonces, ¿por qué eso es significante? Porque uno se puede relacionar más con ese Jesús. El Jesús que fue humano como tú y como yo. Y es entender lo que en la lengua antigua y en este tipo de literatura que llevamos leyendo y ha influenciado a mí por los pasados 50 años de historia, pues entender lo que significó ser hijo de Dios. O inclusive cuando el mismo Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Ese es el fin de cada persona. De cada persona poder vivir de acuerdo a tal principio. Yo y mi Padre Dios, yo y esta hermosa vida, yo vivo conforme a la ley divina eterna de Dios. Yo vivo justo, yo vivo basado en principios y valores que trascienden libros de teología o trascienden libros de seres humanos egocéntricos, libros creados con beneficios manipulativos para un cierto grupo de personas. Y por eso la verdad demuestra la realidad. Entonces, por ende, en la Biblia tenemos a un niñito que nació, Jesús, y se entiende que nació de obra del Espíritu Santo. Como decir, esto es algo único, como quien dice, José no tuvo nada que ver en el acto. Entonces, una en contra de la naturaleza y lo racional, eso se cae de la mata, pero eso sí, en literatura antigua, eso tiene mucho significado de valor, en que eso simbolizó de una forma metafórica, que eso significó. Entonces, detalles que podemos ver en esta lectura de lo que tenemos en los evangelios, y es quienes vinieron a entregarle regalos, reverencia al niño. Según la tradición nos dice que vinieron los 3 reyes magos o 3 hombres sabios. Y lo interesante es, ¿y de dónde dice la Biblia que ellos vinieron? Dice que vinieron del este. Entonces hay una gran diferencia entre el tipo de ideologías, filosofías, teologías que existe en el este o en el oriente, a diferente del occidente. Y eso es significativo también para nosotros. Tenemos a el niñito que nace, y dice los evangelios que a la edad de 2 años, creo que a la edad de 8 años, de 8 días, fue circuncidado conforme a la tradición de ellos, porque nació como un judío. Entonces nos dice la historia que Herodes, el rey o el gobernante de la región de Jerusalén, representador de Roma, como emperador o gobernante,
o incluso el rey Herodes, como dice el texto, pues al enterarse de que había nacido el rey de los judíos, eso también es bien significativo, pues entonces, quería matarlo, quería salir de él. ¿Por qué? Porque a un político en aquel entonces, a un rey que en aquel entonces se consideraba el dios de todo, el rey, el soberano de todo, que le dijeran, mira, acaba de nacer tu contrincante. Y como en la Biblia, desde el Viejo Testamento, son libros de historias que tienen que ver mucho con gobiernos humanos y, como decir, la política, lo que llamaríamos hoy política. Por eso desde el Viejo Testamento se esperaba a un Mesías, a un rey como Moisés, a un rey como Abraham, a un rey como David, a un rey como Salomón. Entidades políticas gubernamentales, pero bien principal, guerreros. Y el más guerrero de todos estos reyes era su Dios, según el Viejo Testamento, y como dice, creo que Éxodo capítulo 15, versículo 3, que Jehová es Dios de guerra. Entonces, por eso desde el Viejo Testamento hacia el Nuevo, basado en las promesas, basado en la relación de un Dios que escoge a un pueblo y le hace una promesa. ¿Y cuál era la promesa? De un reino, de una tierra, la tierra donde fluye la leche y la miel. En el Viejo Testamento se refería a Canaán. En el Nuevo Testamento, Canaán es la tierra prometida, Jerusalén. Entonces, tenemos aquí ese conflicto terrenal, ese conflicto gubernamental, ese conflicto de reino, que por reinos humanos, reinos terrenales, habían una adversidad y eran considerados enemigos. Por eso Herodes quería deshacerse del niñito rey que supuestamente había nacido, donde los padres, dice la escritura, que fueron para Egipto. Entonces, de ahí se desaparece Jesús hasta que tiene 12 años. Cuando tiene 12 años, vuelve y reaparece, y nos habla la Biblia de que fue un incidente en el templo, donde estuvo hablando con los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas del templo, y estuvieron discutiendo porque, según él, en la casa de mi padre, yo tengo que estar. Cuando los padres que estaban preocupados, los padres de Jesús, al buscar lo que no lo encontraban, pues cuando lo encontraron, eso fue la respuesta que el hombre, Jesús, hombre, porque según la tradición hebrea y judía, a los 12 años ya eran considerados un mayor de edad. Es como aquí en Estados Unidos, en la Florida donde yo estoy, a los 18 años, el joven es considerado ya un adulto. Pues en la época de la Biblia era a la edad de los 12. Entonces, después de ese incidente, se desaparece Jesús hasta que comienza la llegada de primero Juan el Bautista y segundo Jesús a la edad de 30 años. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nada. Lo único que dice es Lucas capítulo 2, creo que verso 52, que Jesús crecía a la medida y estatura, o crecía ante Dios y ante los hombres de gracia, o Jesús creció en gracia y en favor ante Dios y ante los hombres. Eso es lo único que la Biblia nos dice. Inclusive, si uno estudia el Viejo Testamento, esas mismas palabras fueron las que se dijeron sobre Samuel. Y en el capítulo 1 de Samuel, creo en el capítulo 1 y 2, esas mismas palabras que se le adjudican a Jesús por medio de Lucas, tú las puedes leer exactamente que se las adjudicaron a Samuel. Parece que se hizo un copy and paste. Entonces,
Llega Jesús a la edad de 30 años y no tenemos absolutamente nada según la Biblia. ¿Y por qué esto es significativo? Por muchas razones. No tenemos nada de la niñez de Jesús, no tenemos nada de la relación familiar de la niñez de Jesús, no tenemos nada de la relación del hogar con Jesús y sus hermanos que tuvo, hermanos y hermanas, no tenemos nada de cómo una madre bregó con este niño, ni con el padre, nada de que él fue un carpintero, de las cosas que hizo. Bueno, se dice que él fue el hijo de un carpintero, pero la Biblia no registra nada, sino que crecía ante Dios y ante los hombres en estatura de gracia, favor y todas esas cosas. Y ahí pues uno, como todo, la fe, y por fe creemos así, y así crecemos en ignorancia. Entonces, hasta que él comienza lo que llamamos el ministerio, que entonces empieza ese rápido proceso de él ser bautizado, de él ser tentado, y de ahí comenzar el ministerio de servicio, ayuda, restauración, parábola y todo lo que sabemos que él expresó e hizo. Y en este marco de referencia, como si fuera Dios encarnado. Por eso él, como Dios encarnado, él venció a Satanás cuando fuese tentado por Satanás. Y entonces, y todos los milagros que hizo de curar endemoniados o reprender demonios, de curar paralíticos, de sanar personas que estaban con lepra o personas que llevaban 38 años que no podían caminar, un sinnúmero de milagros que Jesús hizo significativo, resucitar muertos, resucitó a Lázaro, todas esas increíbles historias, dar comida, panes y los peces, multiplicarlo a 5,000, a 2,000 personas, increíble. Y entonces pues vino lo que llega en su desarrollo, como decir, a la muerte prácticamente, cuando entonces fue condenado y murió, resucitó para ser la propiciación o aquel que pagó el precio ante Dios, ante el Padre, por la demanda que había por lo que el primer Adán había causado, que había sido la caída del hombre. Y entonces, pues como el primer Adán causó que la muerte entrara a todos, el segundo Adán, refiriéndose a Jesucristo, pues vino para redimir a la humanidad de los pecados, vino para salvarnos de nuestros pecados. Y en él, su sangre derramada en la cruz, pues fue el que nos trajo la salvación. Ese es un punto de vista. No sé si ese es el punto de vista que crees, o ese es el punto de vista de tu tradición o de tu cultura, o en el cual, como yo, desde que nací, pues fue el punto de vista que fue enseñado. Así fue como yo conocí de Jesús, y así es como veo que la mayoría de la humanidad cree en ese Jesús. Pues mira el próximo video, que voy a hablar de el Jesús histórico, del Jesús que no aparece en la Biblia, del Jesús que fue y vivió el ejemplo de la verdad para todos, de Jesús el ser humano que vino a ser Cristo. Y Jesús fue el ser humano que vino a ser el primogénito de los seres humanos, de enseñar a otros seres humanos a cómo también cada uno de ellos puede ser y hacer las cosas que él hizo. ¿Qué tipo de conciencia este hombre Jesús tuvo de Dios? ¿Qué tipo de realización interna él tuvo de Dios Padre, de lo que era la vida eterna, de lo que era ser alguien que vive por principios de la verdad, de concientizar a los seres humanos más valiosos que él,
de concientizarlos a todos como familias, como hermanos, de mirar a quienes su gente, los judíos decían, esos son nuestros enemigos, y él decirle, no, a los enemigos, ámalos. De ese Jesús, el Jesús histórico, vamos a hablar, del que no está en la Biblia, del que muestra tantas evidencias porque en la Biblia no están 18 años de su vida, más del 80% de la vida de Jesús, en la Biblia no se encuentra. ¿Cómo es posible que la figura más significativa del mundo, más del 80% no esté en la Biblia? De ese Jesús en el próximo video te voy a hablar. Te espero.